Bueno, pues buenos días, Egunon. La verdad que es un honor estar aquí, sobre todo sustituyendo a mi mentor, al director de la Unidad de Epilepsia del RUBER Internacional, Antonio Gil Nagel, y bueno, empezar dando las gracias a la organización del Congreso. La verdad que es bonito pues un ambiente tan multidisciplinar, con gente de tantos background y ámbitos, y seguro que será genial el coloquio en los descansos. Bueno, por dibujar un poco de dónde partimos en este tema, la verdad que vivimos como un momento muy optimista, muy esperanzador en cuanto a terapias en Dravet. Estamos hablando de una enfermedad rara, con una frecuencia que ya han dicho estimada de 1 de cada 20.000, y sin embargo, fijaos que si nos metemos a clinicaltrials.gov, que es una página que referencia los principales estudios clínicos que se están haciendo hoy en día en las enfermedades, tenemos 31 estudios haciéndose en síndrome de Dravet, algo impensable hace unos años para una enfermedad tan infrecuente. Y esto está produciendo titulares como este, ¿no? Palabras de esperanza, pues un poco hay un optimismo generalizado de que el abordaje de esta enfermedad va a cambiar en los próximos años. Incluso esto está produciendo de alguna manera como un cambio de paradigma, en el cual en epilepsia siempre el target de las farmacéuticas de cara a la investigación y la generación de nuevos medicamentos era un abanico muy amplio, intentarlo en epilepsia focal, y luego, de manera un poco con la experiencia clínica y sin ninguna evidencia, sin ensayos clínicos concretos, empezaban a autorizarse en síndromes más raros, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Dravet o en otros. En los últimos años parece que se está cambiando se está cambiando el paradigma de investigación en este sentido, y están apareciendo ensayos clínicos, que luego vamos a comentar que algunos ya están publicados y otros en vías de publicación, en los cuales se empieza con la enfermedad rara, con el síndrome de Dravet, y se espera que eso se pueda aplicar en otras epilepsias, probablemente en epilepsias focales también, pero también en otras genéticas que están como con los brazos abiertos esperando a ver qué está pasando con esos fármacos desarrollados para el Dravet, ¿no? Epilepsias que, siendo raras, son más frecuentes que el síndrome de Dravet, por ejemplo, el síndrome de Angelman. Como contrapartida a esto sería un poco como la parte positiva, el blanco de la situación. Como contrapartida a esto, tenemos que en realidad, en una revisión de este año, se habla que de tratamientos que tenemos ahora mismo para síndrome de Dravet, tenemos muy pocos, son esos de ahí. Realmente, además, el único indicado con ensayos clínicos específicos en esta enfermedad es el estripentol, y además todos ellos solo se dirigen a la epilepsia, es decir, de toda la constelación de manifestaciones y complicaciones que tiene la persona con síndrome de Dravet. Todos los tratamientos que tenemos hoy en día van para la epilepsia, y además no la controlan, ni siquiera la controlan, a pesar de que solo van a ella, en la mayoría de los casos, ¿no? Más del 95% de los casos. O sea que tenemos, de alguna manera, un escenario un poco ambivalente, ¿no? Por un lado parece como que hay mucha expectación, mucha esperanza, mucha investigación, muchos fármacos que parece que van a venir para esta enfermedad, y por otro lado tenemos pues un escenario clínico actual, una práctica clínica en la consulta con nuestros pacientes en la cual no tenemos tantas cosas que aportar al paciente. Entonces, las preguntas que yo me hacía de cara a intentar contestarlas a lo largo de la charla, que fuera útil para todos y que luego pudiéramos debatir sobre ellas, era ¿qué novedades tenemos sobre esos fármacos que estamos utilizando en la práctica clínica habitual y que realmente la mayoría de ellas no tienen una demostración por ensayos clínicos bien diseñados? Luego, ¿qué novedades se esperan a corto plazo? Vamos a ver que hay dos que van a salir no dentro de mucho. ¿Y qué novedades se esperan a medio plazo? Vamos a empezar con las que tenemos actualmente y a ver qué datos podemos plantear. Hablar de tratamiento de síndrome de Dravet es hablar de diferentes fases, ¿no? La doctora García Carpintero ya ha comentado un poco de manera somera, de manera más extensa que yo. Tenemos tres fases principales. Una primera fase en la que tenemos los estatus y las crisis prolongadas e intentaremos yugularlas en los primeros 2 años. Una segunda fase cuando empieza
a aparecer, se pone de relevancia el trastorno cognitivo y el déficit intelectual y las crisis, desaparecen los estatus y van cambiando de semiología, aparecen ausencias, miclonías, crisis más focales y hay que estar atento a todo esto. Y una tercera fase ya en el Dravet adolescente en el que las crisis empiezan a ser más tónico-clónicas nocturnas, con la implicación que tendrá esto en el SUDEP, como ha comentado la compañera antes. Entonces, si hablamos de tratamiento de Dravet, ahora mismo nos parapetamos un poco en este concepto de la triple terapia, ¿no? Un poco basándonos en el ensayo clínico de estripentol, que fue el único diseñado y publicado con un fármaco aprobado hasta el momento. De ellos, de esa triple terapia, la piedra angular sería el ácido valproico, ¿no? El ácido valproico es el que todos los pacientes con Dravet prueban en algún momento y prácticamente todos los pacientes con Dravet llevan en el curso de su enfermedad. Prácticamente el ácido valproico es un fármaco que en el momento del diagnóstico lo suelen llevar ya, porque en cuanto empiezas a plantearte el síndrome de Dravet, ya pones el ácido valproico y cuando te llega el diagnóstico normalmente ya está con ese tratamiento. Pivotando sobre esa piedra angular, sobre el ácido valproico, normalmente utilizamos otras terapias. Las dos principales que entrarían dentro de este concepto de triple terapia sería clobazam, que es un fármaco que ha aportado una reducción de crisis y de estatus, pero como todos sabéis tiene bastantes efectos adversos, sobre todo cognitivos y de conducta, la irritabilidad, ¿no? Que es el equivalente de la somnolencia habitualmente en el niño, y el estripentol, que ha sido el fármaco mejor estudiado de la historia hasta ahora en síndrome de Dravet. En revisiones recientes hablan un poco, en un panel de expertos, esto es una guía de recomendaciones de un grupo de neuropediatras de Norteamérica. Como no hay ensayos clínicos con una amplia evidencia, lo que hacen es, vamos a preguntarle a los máximos expertos en el tema, a ver qué piensan ellos que hay que utilizar como tratamiento, ya que no hay estudios que nos lo digan, y ellos dicen que hay una primera línea que es ácido valproico o clobazam, y luego una segunda línea que sería topiramato, estripentol o dieta cetogénica. En nuestra experiencia realmente diríamos que la primera línea sería ácido valproico y luego pondríamos al mismo nivel estripentol, topiramato y clobazam, eligiendo uno u otro según la respuesta en cada paciente o según la intuición, según la experiencia que nos indica. Como sabéis, la epilepsia es la segunda enfermedad de toda la medicina donde más fármacos se utilizan fuera de indicación. Esto hace que en la práctica las decisiones terapéuticas normalmente se toman más por la experiencia que por la evidencia de estudios que se tienen. Bien, como una tercera línea tendríamos otros tratamientos que tienen mucha menos evidencia, que tenemos menos experiencia con ellos, pero que se utilizan también, sobre todo levetiracetam, zonisamida y clonazepam. Esto ya lo ha comentado también Rocío antes. Una de las estrategias más importantes para el abordaje del síndrome de Dravet es diagnosticarlo lo antes posible. El diagnóstico precoz probablemente es el mejor tratamiento. Y esto se ha visto en muchísimos estudios en los cuales evitar sobre todo aquellas terapias, aquellos tratamientos que pueden empeorar el pronóstico a largo plazo del síndrome de Dravet es muy positivo, sobre todo los bloqueantes de canal de sodio, oscarbazepina, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina. En este estudio que ya comentó antes Rocío, tenemos que la utilización más de 11 meses de estos fármacos, de los bloqueantes de canal de sodio, producía esta línea muchísimo peor de deterioro cognitivo de los pacientes. Y otra cosa muy importante que nos va a ayudar también al abordaje terapéutico y en otros aspectos es conocer la enfermedad, ponerle un nombre, ponerle una etiqueta, permitir que esa ansiedad que acompaña al familiar y al afectado de enfermedades genéticas, el tener como un ámbito o un cajón donde moverse. Pues esta es mi enfermedad, se me quita la ansiedad de tener que buscar respuestas y más pruebas, más tratamientos innecesarios, por ejemplo la cirugía de epilepsia, que en muchos casos se utiliza en síndrome de Dravet antes del diagnóstico y de manera incorrecta, y esto mejora el pronóstico también a largo plazo.
Y otra cosa fundamental en el síndrome de Dravet, que ya se ha comentado también antes, es el identificar los factores desencadenantes y actuar sobre ellos. Ya sabéis que las vacunas y las infecciones, por la probabilidad de síndrome febril, influyen también en el pronóstico por la provocación de estatus y crisis prolongadas. Nuestra estrategia en general es que ante una vacunación, que siempre recomendamos que se cumpla todo el calendario vacunal, es que se haga una profilaxis antipirética, paracetamol, etcétera, y que se le ponga benzodiazepinas en muchos casos. En algunos pacientes, incluso con un alto riesgo, lo que hacemos es ingresarlos, vigilarlos y ponerle una vía intravenosa por si empezaran con una crisis prolongada. Con las infecciones, la estrategia habitual es que seamos mucho más laxos en la puesta de antibióticos. Es decir, al primer síntoma de una crisis, no esperar a ver si es viral o bacteriana, etcétera, sino poner un antibiótico para evitar la complicación y las crisis. Sabéis también que los patrones visuales y la fotosensibilidad es algo importante, algo fundamental en muchos pacientes con síndrome de Dravet. En algunos pacientes que tienen patrones muy identificables es importante el intentar determinarlos y evitarlos, y cuando la fotosensibilidad se puede beneficiar de gafas polarizadas, un 10-15% de los pacientes, también es recomendable. Y el último factor desencadenante importante es el ejercicio y la excitación. Muchos pacientes y familiares lo cuentan y es fundamental sentarse con la familia en estos casos y realizar como un entrenamiento en el cual hablamos sobre las situaciones concretas en las que ha habido una crisis, intentando ver qué factores concretos pueden ser los que lo están produciendo. Esto es un ejercicio de consulta tras consulta tras consulta de años de identificación. Bueno, y quizá el gran marginado de la investigación del síndrome de Dravet ha sido el adulto con Dravet, ¿no? El adulto con Dravet, que además hemos dicho que pierde las características clásicas de la enfermedad, que empieza a comportarse de otra manera, que tiene más crisis tónico-clónicas nocturnas, que son las que más riesgo de muerte súbita presentan, y que el abordaje, lo comentaba también Rocío antes, va a ser diferente. Este estudio también lo ha comentado Rocío, es un estudio en el cual ven que hay un parkinsonismo a largo plazo en los pacientes con Dravet. Y aquí terapias que no son para la epilepsia pueden mejorar el pronóstico, como la levodopa, que es un tratamiento que habitualmente se utiliza en el Parkinson idiopático. Bien, y los tratamientos habituales, esto es una cosa también muy importante, que ya lo dijo Dravet cuando describió la enfermedad, los bloqueantes de canal de sodio que empeoran la enfermedad en los primeros años de vida, pueden ser muy útiles y mejorar la enfermedad a partir de la adolescencia y en el adulto. Entonces, esto es muy importante también de tener en cuenta. Aunque no hay ensayos, la experiencia y algunas publicaciones como esta nos hablan de ello. Bien, entonces, como habéis visto hasta ahora, tenemos bastantes tratamientos, pero la mayoría están solo dedicados a la epilepsia y además no controlan la mayoría de pacientes, aunque disminuyen las crisis y los estatus. Entonces, ¿qué tenemos a corto plazo? A corto plazo lo que tenemos es, primero, cannabidiol. Cannabidiol quizás ha sido el fármaco con más visibilización, con más, ha sido como más mediático en los últimos años. Es una purificación de cannabis en el cual se intenta excluir de la mayor manera el THC, la parte psicoactiva, y que se utiliza con fines recreativos, y que es mayoritario con cannabidiol. En este ensayo clínico, que además ha sido también como un hito porque se ha publicado en New England Journal of Medicine, es decir, en la revista más importante de medicina, se ha publicado un ensayo clínico sobre una enfermedad relativamente rara, como el síndrome de Dravet, y se vio que había más de un 43% de respondedores. Nuestra experiencia con cannabidiol, que hemos participado en los ensayos clínicos de Lennox-Gastaut y de Dravet, de hecho somos el centro del mundo que más pacientes ha tenido, es que realmente es un fármaco que no es la panacea tampoco, es un fármaco que aporta quizás como el resto de fármacos, lo que pasa es que es el fármaco probablemente mejor estudiado de la historia del síndrome de Dravet. Hay un tercio de pacientes, en nuestra experiencia tenemos 31 pacientes, 12 de ellos con Dravet,
y un tercio siguen con el tratamiento y hay uno de ellos que se ha quedado libre de crisis. 7 de ellos tuvieron efectos adversos graves con elevación de transaminasas hepáticas o incluso empeoraron las crisis o entraron en estatus. Es decir, tiene complicaciones, aunque hay un porcentaje de pacientes que les va muy bien. El otro gran fármaco de los últimos años, que está también, el cannabidiol está ya aprobado por la FDA en Estados Unidos, a punto de comercializarse, y en Europa lo hará próximamente. La fenfluramina le queda un poco más, pero también será próximamente. En este ensayo clínico también hemos participado, hay ya 2 ensayos pivotales, uno con estripentol y otro sin estripentol. En ambos los resultados son muy positivos y la historia de este fármaco es muy diferente. Es un fármaco que en los años 90 se utilizaba para intentar bajar el apetito porque es un derivado anfetamínico y tiene un mecanismo serotoninérgico. Es muy diferente a los fármacos que se han utilizado hasta ahora en síndrome de Dravet y en epilepsia. Pero a pesar de que se aprobó y se utilizó durante años de manera comercializada, empezaron a aparecer complicaciones cardíacas con valvulopatías, etcétera, y se tuvo que retirar del mercado en el año 97. Pero con experiencias personales, algunos neurólogos de Bélgica y del norte de Francia empezaron a ver que tiene una eficacia muy alta controlando crisis en encefalopatía epiléptica y años después pues han saltado a estudiarlo en ensayos clínicos. En el ensayo clínico pivotal, el inicial, prácticamente el 25% estaban libres de crisis o solo tenían una crisis al mes, que es prácticamente como libre de crisis en una encefalopatía como el Dravet, y una reducción del 64% con respecto a placebo. En nuestra experiencia con fenfluramina, que presentaremos también en el Congreso Nacional de Epilepsia y de Neurología este año junto a los datos también de la Clínica Universitaria de Navarra, 14 de ellos han tenido una reducción significativa, prácticamente 90%. Tenemos 5 de ellos libres de crisis, algo muy inhabitual para el síndrome de Dravet. Hay 12 de ellos que tienen una mejoría cognitiva y eso probablemente es algo muy diferente a otros fármacos que se han utilizado en síndrome de Dravet porque mejora atención, uno de los déficits cognitivos principales de las personas con Dravet. Y es que este fármaco, al ser un derivado anfetamínico, se ha estudiado en trastorno de déficit de atención incluso sin epilepsia, o sea que tiene un efecto sobre la atención independiente del control de las crisis. Esto es algo que es novedoso para un fármaco que se utiliza en epilepsia. Quizá el efecto adverso más temido, el de la cardiopatía, se ha estudiado y no se ha visto ningún evento significativo. Y lo único que hemos visto es reducción de peso en 4 pacientes, pero ninguno de ellos ha tenido que dejar el estudio por ello. Es decir, no han sido efectos adversos graves. Sin embargo, el tiempo de seguimiento es menor que con cannabidiol. O sea, aún nos queda un poco de desarrollo y ver evolución de estos pacientes. Bien, ¿y qué tratamientos tenemos a medio plazo? No me voy a largo plazo porque ahí tampoco sabemos mucho, pero ¿qué está por salir? Entonces hemos estado hablando de fármacos que son fármacos sintomáticos nuevos o antiguos que van más sobre la epilepsia. Y hemos dicho Diacomid, que está aprobado, cannabidiol, que está a punto, Zogenix, fenfluramina, que se aprobará próximamente. Y luego tenemos varios en fase también de investigación clínica. El TAC 935, también vamos a empezar un ensayo clínico en el Ruber próximamente. Es otro fármaco con un mecanismo nuevo contra el glutamato y que va a controlar también la epilepsia, a tratar de controlar el Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet. Y otros 2 fármacos serotoninérgicos. Esto es una pomada de cannabidiol que se está estudiando también para tener otras vías de administración. Pero quizás lo más esperanzador, digamos, o lo más novedoso son los fármacos que van contra el mecanismo de la enfermedad, es decir, contra el problema genético que hay, contra ese canal de sodio que no está funcionando. Si comparamos este escenario con el escenario que había hace solo 6 años, la diferencia es brutal, ¿no? Solo teníamos un fármaco aprobado y algunos médicos en Bélgica estaban empezando a dar fenfluramina, es decir, no había prácticamente nada esperando importante para síndrome de Dravet. Gracias a Ana Mingolance por estas diapositivas porque la verdad que son muy reveladoras. Entonces, centrándonos en los que van más a la enfermedad, tenemos por un lado Ataluren, que es un fármaco que es una terapia que va
contra el procesamiento genético, de tal manera que aquellas enfermedades que se producen por lo que llamamos un codon stop precoz, es decir, el procesamiento de la síntesis de la proteína que viene desde un gen, se corta en un punto y la proteína queda truncada, es decir, queda paralizada y se sintetiza más corta, lo que hace este fármaco es bypassear eso, lo bypassea y entonces toda la proteína termina sintetizándose. Eso significa que este tratamiento puede valer también para otras enfermedades con el mismo mecanismo, con un codon stop precoz. De hecho, este tratamiento está aprobado ya en síndrome de Duchenne, una miopatía congénita de causa genética. Los ensayos clínicos están ahora mismo realizándose. Por ahora los resultados no sabemos mucho, pero vamos a ver. No son muy esperanzadores, ¿no? Me dicen por aquí. 1 de 8 mejoría. Bueno, habrá que ver. Es verdad que lo que a mí me había llegado, aunque era un poco extraoficial, tampoco era muy bueno. Y luego, quizá, esto ya es preclínico, quizá lo que tiene un poco más expectativa, sobre lo que tenemos volcadas más esperanzas, es otro tipo de terapia génica que ha desarrollado esta empresa, en la cual lo que hacen es que para ir de la proteína, del gen a la proteína, pasamos por mensajeros, los ARN mensajeros. Esos ARN mensajeros, en el camino entre el gen y producir la proteína, que es la que luego hace la función del canal de sodio, etcétera, en ese camino se tienen que procesar. Y es ese procesamiento, que se llama splicing, ahora están desarrollando terapias que son específicas para ir contra ese procesamiento y muchos de los mensajeros que se eliminan normalmente y que no producen el gen positivo, el gen que está funcionando. Acordáis que en el síndrome de Dravet tenemos un gen de LSCN1A que está funcionando y otro que no está funcionando. Lo que hacemos con esta terapia es intentar que el que está funcionando se exprese más y que funcione más. Entonces, ya en modelos animales de ratón parece que está dando buenos resultados. Esto es todavía preclínico, todavía no hay estudios en personas. Entonces, un poco por sumarizar lo que hemos estado comentando, las terapias actuales tienen un control parcial y solo, esto es lo más importante, solo de la epilepsia, aunque algunos de los tratamientos que parece que vienen pueden hacer algo más. El diagnóstico precoz y el manejo de los desencadenantes y la entrevista clínica, el conocimiento médico-paciente sigue siendo fundamental en el manejo de esta enfermedad para identificar los desencadenantes. Los nuevos tratamientos a corto plazo esperamos que van a controlar muchísimo más la epilepsia y el gran reto será el trabajar sobre la causa, ¿no? Que es un poco lo que viene próximamente. Y bueno, muchas gracias por la atención. Si tenéis preguntas. Hola, buenas. Gracias por la ponencia, para los tres también. Y las preguntas que... Bueno, tengo un par de preguntas y yo creo que también cualquiera de los tres podría responderme porque han sido temas que han sido tratadas en las tres ponencias. Y a ver, tengo una duda sobre el tratamiento del nervio vago, porque, bueno, lo que entiendo, no sé si estoy equivocada o no, es que esa estimulación del nervio vago lo que produce es un intento de reducir la sobreexcitación que hay a nivel del sistema nervioso central en los distintos tipos de epilepsia para intentar reducir las crisis, ¿no? Pero es posible que este tratamiento actúe también de manera, diría, negativa, por ejemplo, en pacientes de síndrome de Dravet que pueden tener esta muerte súbita por producir una reducción de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria. Pues, bueno, realmente
A ver, es que esto no... El mecanismo por el que funciona el estimulador del nervio vago, pues la verdad es que no está muy bien conocido. Pero bueno, digamos que sí, la teoría sería intentar algo así. A nivel cardíaco, aunque siempre se ha dicho, pues eso, vigilancia con pacientes que pudieran tener alteraciones cardíacas como bradicardia o apnea del sueño, etcétera. La verdad es que la realidad luego, nosotros hemos hecho estudios con bastante número de pacientes, porque tenemos una corte bastante amplia de 60, 70, 80 pacientes con estimuladores de nervio vago, y los estudios disautonómicos que intentan ver los cambios en frecuencia cardíaca, en tensión arterial, o sea, a nivel del sistema nervioso vegetativo en pacientes con estimulador de nervio vago, no hemos tenido ningún problema. Incluso, no sé si está aprobado o va a ser aprobado en algunos tipos de insuficiencia cardíaca, o sea que realmente esa idea de que puede producir algún problema, luego no lo vemos. De hecho, de acuerdo. Bueno, justo creo que había salido un estudio hace poco que veían la frecuencia de SUDEP en pacientes que utilizaban un estimulador vagal y era menor que en la población que no lo utilizaban. O sea que se piensa que de alguna manera la modulación que se hace sobre el corazón puede incluso disminuir el riesgo. No sé, claro, en Dravet no sé si tenéis puesto estimuladores del nervio vago, porque es que claro, esto es... Yo personalmente no, pero que en las publicaciones tampoco relata efectos secundarios importantes en ese campo y sí una cierta disminución del número de crisis, aunque tampoco la eficacia es muy elevada. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Y la segunda pregunta viene en relación con el tratamiento dietético que también habéis comentado en la primera y en la tercera charla, que no sé exactamente cuál es la función a nivel metabólico, cómo altera el proceso epileptogénico o epiléptico. Tampoco se conoce con certeza, porque el descubrimiento de la dieta cetogénica fue casual, como tantas otras cosas. Los pacientes que estaban a dieta, pues a lo mejor porque tenían una gastroenteritis, pues vieron que el ayuno producía una disminución del número de crisis y lo que hace la dieta cetogénica es imitar el metabolismo del ayuno. Entonces, bueno, produce moléculas que tienen un poder de neuromodulación que no se conoce con precisión, pero que se sabe que funciona. No es como los corticoides que sirven para todo y nadie sabe cómo ni por qué. Pues la dieta cetogénica también. Lo que tenemos sobre todo son estudios de eficacia clínica, pero estudios básicos de mecanismo, aunque tampoco han dado con el mecanismo exacto. Sí, es muy desconocida. Justo también salió como una publicación de Brain de hace no mucho que decían que modulaba también, dentro de todos los mecanismos que podía hacer y que realmente en general es desconocido, modulaba la lactato deshidrogenasa y hacían una correlación de eso con el mecanismo de stiripentol. Y un poco se habla de que pueden tener un mecanismo similar en ese sentido, más metabólico, como un fármaco como el stiripentol, que tampoco se sabe al final el mecanismo general de acción. Pero... Muchas gracias. La doctora Sánchez ha mencionado en una serie de pacientes con mutaciones en SCN1A la presencia de asintomáticos. ¿Son mutaciones reales? ¿Son polimorfismos? ¿Por qué estaban esos pacientes en esa serie? ¿Era porque tenían algún tipo de cuadro clínico? Esos pacientes generalmente están estudiados porque son familiares de niños que tienen Dravet o de pacientes que tienen Dravet y generalmente son mosaicismos. Entonces tienen la mutación pero no la tienen en todas las células del organismo, solamente se expresa en algunas de ellas y por lo tanto la manifestación clínica es mucho más benigna, aunque sea exactamente la misma mutación que ha heredado otro familiar que sí que tiene una manifestación más severa. ¿Es posible que alguno de ellos, que no sea mosaico, tenga alguna mutación modificadora en otro gen? Es posible y se sospecha que hay modificadores genéticos de la expresión del SCN1A
porque incluso dentro de la población que tienen un Dravet claro por los criterios clínicos, la evolución en cuanto al número de crisis es muy variable de unos a otros. Gracias. De hecho, se conoce, por ejemplo, el SCN9A, sí que determinados polimorfismos inducen un fenotipo más severo, y seguro que hay otros que no conocemos todavía. Una curiosidad. Estoy viendo que el Dravet afecta prácticamente a todas las células excitables, porque afecta al músculo, afecta al corazón, afecta a distintos niveles del sistema nervioso. Y se me ocurre, ¿hay algún estudio sobre la incidencia de diabetes en los pacientes con Dravet pensando en la célula beta pancreática, que es excitable también y tiene canales de sodio? Que yo conozca, no. Pues ya que tengo aquí cerca el micrófono, pregunto yo. La última pregunta. Sí, yo desde el puro desconocimiento de la patología en humanos y con un abordaje muy desde el punto de vista de la fisiología animal, lo que parece, según habéis expuesto, es que está muy relacionado con estructuras marcapasos en el tronco encéfalo. Existe una mayor expresión o falta de este gen, porque si los mecanismos reguladores del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, incluso las estructuras neuromoduladoras que alteran o regulan el sueño, se ha hablado de que los serotoninérgicos, la L-dopa, quizás no tiene que ver con las estructuras más talámicas y corticales, sino con estructuras. No hay ningún estudio al respecto. De anatomía patológica o de neurofisiología en animales, que yo conozca, no, aunque probablemente a esta pregunta pueden contestar mejor los que tratan con el modelo animal, ¿no? Porque es muy difícil estudiar el tronco del encéfalo en el humano. De lo que he leído, creo recordar que el tronco del encéfalo tiene bastantes canales de sodio voltaje dependientes que dependen del SCN1A, y muchas de las manifestaciones clínicas están relacionadas con alteraciones también del control de la temperatura y del ritmo circadiano, y probablemente pues sí que esté implicado el tronco del encéfalo en los mecanismos de la enfermedad, pero no sé más de eso. Vamos, a mí como clínico también a veces los modelos animales se me escapan, pero sí que había leído en relación justo a eso, que se habla del Dravet como una enfermedad de interneuronas, de interneuronopatía, interneuronas que tienen que ver con el tono GABAérgico, que estaría inhibido por esa mutación en el canal de sodio, y que su localización, digamos, más potente o su expresión más evidente es en el tronco del encéfalo, y que eso modula toda esa constelación de síntomas, disautonomía, sueño, tono, etcétera. Sí, pero vamos, no sé exactamente el modelo animal cómo lo habían estudiado, pero sí que hablaban de esa hipótesis. Sí. Yo creo, sí. Nada, pues gracias a todos por vuestras charlas y por la interacción, y ahora pasamos a un descanso de 25 minutos con café, no sé dónde, por ahí, fuera, la sala.